Ya estamos de regreso en Política en Directo este miércoles 26 de diciembre de 2018. Está con nosotros la académica de la Universidad de Guadalajara, Candelaria Ochoa, quien ha dedicado muchísimos años de su trabajo académico y de su participación social a asuntos relacionados con todas aquellas inequidades que afectan a las mujeres. Candelaria Ochoa, ¿en qué punto estamos? Cerramos el año, nos faltan prácticamente 5 días para que termine 2018 y creo que siempre es razonable, prudente, sensato, necesario tener un punto de referencia en dónde estamos parados con estos temas. Bueno, lo primero que quisiera comentarte y que lo traigo en mis notas es los políticos que se dedican a la política profesional y que ya están en un cargo público, no se dan cuenta que las mujeres somos el 52% de la población. Y eso es muy, muy lamentable. Y es muy lamentable porque siempre piensan en los temas que para ellos son de importancia, los temas de la seguridad, pero las mujeres también padecemos la inseguridad. Entonces, toda la política debería hacerse con esta perspectiva, con una perspectiva en donde estén las mujeres y los hombres contemplados como sujetos de derechos, pero también como personas que viven en esta ciudad, en este país, en esta colonia, en este mundo, y es desafortunadamente, una de las pocas sensibilidades que tienen al tema. Y yo además les he dicho, y además las mujeres también votan por ustedes, pero pareciera que no hay una concordancia con el chip que no se les prende de el 52% de la población, el 52% del padrón electoral, el 52% de las que votan y las políticas que deberían desarrollar. Entonces, ese es un primer comentario que yo lamento muchísimo que no se tome en cuenta. Digo, aquí lamento muchísimo las declaraciones de Enrique Alfaro cuando dijo que las mujeres activistas y especialistas en estos temas éramos delirantes y mentirosas, porque ese es el nivel de discusión que él establece con personas que hemos trabajado muchísimos años este tema. Y por otro lado, en el ámbito federal, pues estamos en el tema del presupuesto, y ese es el segundo comentario que yo quisiera hacerte, Pedro. Fíjate que pareciera que el tema de la igualdad de género solo depende de los recursos federales. Por ejemplo, en Jalisco se recibe más del recurso federal tanto en el estado como en los municipios para hacer la política de igualdad, y los estados y municipios no le invierten. Entonces, pues es como si solamente el gobierno federal o la política federal tuviera la responsabilidad de una política de igualdad. Aquí Enrique Alfaro dijo que iba a haber el doble de inversión para políticas de igualdad de género, y pues estamos esperando que sí sea así. En el ámbito federal sí ha habido un aumento, a pesar de que se pensaba disminuir este presupuesto en el anexo 13, y se logró un aumento muy significativo en varios de los rubros que te quisiera comentar. En particular, el programa federal para las instancias federativas, para los estados de la República, que finalmente logró quedar en poco más de 400 millones de pesos. Y que ahí es donde una puede ver, yo que me he hecho especialista en esto de revisar los presupuestos con perspectiva de género, pues que en realidad los gobiernos estatales y los municipios no le invierten a su política de igualdad de género. ¿Y qué pasaría, Candelaria, si en algún momento las mujeres, que son la mayoría en este país, se decidieran verdaderamente a participar políticamente en razón, no de aquellas mujeres que los partidos les proponen? Porque también ese asunto de las propuestas que hacen los partidos, mucho tiene que ver con la conveniencia de los perfiles de esas mujeres que en algún momento pues están o muy identificadas o muy convencidas de los programas que encabezan quienes son los líderes de los partidos, y muchas veces se convierten en actores pasivos de las decisiones que toman los varones. Pero ¿qué sucedería o habría alguna posibilidad de que en algún momento, tú que tienes tantos años trabajando los asuntos de las mujeres, que en algún momento las mujeres tomaran conciencia de la fuerza que tienen, de la fuerza política real que tienen, de la fuerza del voto que tienen, y se convirtieran en una fuerza que de alguna manera
en igualdad de condiciones le exigiera a los políticos que las trataran no solamente en términos del reconocimiento de los derechos que tienen y que les han sido regateados, sino también en el apoyo presupuestal a esos programas que en el papel y como enunciados existen, pero que en la práctica no funcionan porque no tienen la atención debida? ¿Cuándo podría darse un cambio de esa naturaleza? Claro, bueno, el otro reto que estamos enfrentando para cerrar este año fue la elección efectivamente de mediados del año, ¿no? Del 1 de julio, en donde se pudo observar que todavía las mujeres viven violencia política al interior de sus propias instancias partidistas, no solamente por otros partidos, por hombres de otros partidos, sino también al interior de las propias instancias. Y yo te quiero decir que en ese sentido, yo lamento muchísimo que las mujeres que están ya en algún cargo público se convierten en entes pasivos frente a alguna crítica o autocrítica al interior de su instancia partidista. Porque entonces las mujeres nos convertimos solamente, como dices tú, en personas que asumimos las decisiones de los varones y que no nos comprometemos a trabajar por las otras mujeres. Mira, te quiero decir que también las mujeres jugamos ese papel del machismo y del patriarcado porque le damos vida todos los días, porque los estamos alimentando todos los días. Cuando no somos mujeres que nos plantamos y decimos, a ver, yo estoy mirando para este lado mi futuro político y no el que tú me quieres marcar, ¿no? O también nos dan lugares para que seamos sumisas. Y muchas mujeres que también trabajan en la administración pública, pues a veces se convierten en eso, ¿no? En mujeres que asumen cierta pasividad frente a políticas que no, digamos que no son las adecuadas. Yo el ejemplo que te decía desafortunadamente del gobernador, pues ninguna mujer al interior del partido dijo públicamente, o por lo menos espero que le hayan dicho al oído, oiga, no le puede decir esto a las activistas, a las académicas, a las mujeres que hemos estado durante 30 años en esto, ¿no? Porque tampoco llegamos de a gratis, Pedro, llegamos estudiando, llegamos formándonos, llegamos haciendo propuestas, o sea, ni somos unas improvisadas, o por lo menos yo no me considero, y estoy casi segura que muchas de mis compañeras no son unas improvisadas, pero que somos una voz que a veces desafina y que es importante tener esas voces, porque a veces los políticos creen que esas voces les incomodan. No, a mí me parece que al contrario, que deberían pensar que esas voces ayudan también a la construcción de un mejor gobierno y de un gobierno para todas y para todos. Vamos a continuar, está con nosotros la académica de la Universidad de Guadalajara, Candelaria Ochoa. Ella también fue diputada federal en el pasado trienio y es una especialista y, dicho con todas las connotaciones positivas que tiene, una activista en favor de los derechos de las mujeres. Estamos en Política en Directo aquí en Radio Metrópoli y regresamos después de unos mensajes. Pues bien, regresamos con la exdiputada académica de la UDG, Candelaria Ochoa. Quejas en el gobierno del estado de que el gobierno federal no les ha dado suficientes recursos para apoyar los programas de respaldo a las mujeres. Pero ¿qué pasa en el estado? ¿Cómo asume el gobierno del estado presupuestalmente la situación con respecto a los derechos de las mujeres? Bueno, yo también estoy revisando el presupuesto estatal. Se aprobó también aquí sin cambios, contrario al gobierno federal, que sí hubo bastantes cambios en el anexo 13, en Jalisco no tenemos el antecedente de anexo 1, ni 2, ni 3, ni 13. A ver, o sea, no maestra, sí, maestra Candelaria, perdón que la interrumpa. En el caso del presupuesto federal, cuando se dio a conocer el proyecto, hubo observaciones de que no era suficiente, de que había ciertas omisiones. Así es, de que en el anexo 13, que se llama Erogaciones para la Igualdad, el presupuesto federal se configura con anexos, ¿no?, de todas las secretarías, y el anexo 13, que se denomina Erogaciones para la Igualdad, tenía cerca de 43,000 millones de pesos. Este año aumenta a cerca de 66,000, y había 3 rubros básicamente que estaban observándose.
Dos, que tienen que ver con el presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres, que recibe más o menos cerca de 750 millones de pesos, y recibía menos precisamente el que va a destinar, el presupuesto que va destinado a los estados y municipios, porque además lo observamos con la magistrada doña Olga Sánchez Cordero, de que los estados, si el gobierno federal invertía un peso, pues que los municipios y los estados invirtieran los que pudieran un peso y los que no 50 centavos y los que no 25, que hubiera una corresponsabilidad en ese presupuesto. Pero bueno, finalmente se va a dar completo, se va a dar incluso lo mismo que el año pasado, y en este que se llama PAIMEF, que prácticamente volvió a ser el mismo recurso, y en el rubro de la atención a la violencia contra las mujeres, que tiene que ver con las alertas de género, con el Banco Nacional de Datos, Banco Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y con un Programa Nacional contra la Violencia. Finalmente tiene más dinero del que tuvo incluso el año pasado. O sea, ¿se hizo una rectificación o una corrección sobre lo que originalmente se había calculado? Así es, sobre lo que se había calculado. ¿Y usted estimaría que esa rectificación o ajuste resulta benéfico para el apoyo de los programas en favor de las mujeres? Así es, sobre todo porque en el federal, ¿no? Sobre todo porque, a excepción del Instituto Nacional de las Mujeres, que la mitad de su presupuesto se va a los estados y municipios, el de CONAVIM, que es la atención a la violencia contra las mujeres en la Secretaría de Gobernación, también se va a los estados y municipios, pero directamente dirigido a través del Banco Nacional contra la Violencia, del Programa Nacional contra la Violencia y de las alertas de género. Entonces, en ese sentido, son esos dos presupuestos. En Jalisco no tenemos un anexo, no tenemos anexo dedicado a la política de igualdad de género. Y no solamente no se tiene en Jalisco, no se tiene en ningún estado. ¿Por qué? Porque, contrario a lo que existe en el ámbito federal, que hay una discusión de hace tiempo, que tenemos 10 años con el anexo 13, en los estados y municipios no hay un presupuesto destinado a las políticas de igualdad, ni en ninguna secretaría, más que el que destinan prácticamente a nómina en los institutos estatales y en los institutos municipales. La gran mayoría de los municipios sobreviven con el recurso que les da el gobierno federal, porque no le invierten a la política de igualdad de género. Oiga, Candelaria, y con respecto a la discusión que había sobre la permanencia o desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres, ¿qué sucedió? ¿En qué punto estamos? Yo acabo de ver hace unos días un tuit de Fela Pelayo diciendo, y una entrevista que le hizo Mural, diciendo que el gobernador se reunió con cerca de 80 activistas. A mí no me llamaron, no sé, supongo que sí se ha de haber reunido, pero no sé con quiénes, y que dependiendo del recurso federal iban a decidir si permanecía o no. Me parece muy grave, por eso creo que es muy pertinente tu programa el día de hoy, Pedro, porque me parece muy grave que una política de igualdad de género en los estados dependa del recurso federal. ¿Cuánto presupuesto tenía el Instituto Jalisciense de la Mujer el año pasado, este año, 2018? Según mis cuentas, tuvo 15 millones de pesos, de los cuales tuvo 10 del gobierno federal por un programa y otros 5 de otro rubro. O sea que tiene cerca de el mismo recurso federal, casi es lo que le invierte el Estado para nómina. O sea, 15 millones. 15 millones. ¿Y sabe usted que en el presupuesto 2019 del gobierno del Estado están destinados 240 millones de pesos para publicidad oficial? Ay, pues no, lo supe por tu reportaje. ¿Cree usted que es razonable eso? O sea, ¿cómo es posible que 200 millones de pesos vayan a publicidad oficial? Porque mira, incluso si dijeran publicidad oficial con perspectiva de género... Para orientar a las mujeres. Exacto, hasta otra cosa sería. El problema es que no es así. No tienen en la mente lo que decía antes, no tienen en la mente, no tienen presente que en el estado de Jalisco vivimos el 52% de mujeres. Fíjate que de acuerdo con información que proporcionaron dos organizaciones muy respetables y serias en el ámbito del derecho a la información y de la libertad de expresión como Fundar y Artículo 19, ellos documentaron que en el 2017
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, como gobernador, gastó en comunicación social, es decir, en publicidad oficial, 290 millones de pesos. Enrique le bajó un poco a 240, pero aún así parece contradictorio que ciertas áreas que deberían de ser importantes para el gobierno estén descubiertas y que el área de promoción y de propaganda de la imagen del gobernador y del gobierno sea más importante presupuestalmente que otros rubros que parecieran básicos, esenciales. Y además, Pedro, una cosa muy importante es, hay una publicidad oficial muy dirigida a promover los logros de los gobiernos. Pero si ya son gobierno, ¿por qué no lo dejan para que sea verdaderamente publicidad que forme y que informe y que no sea solo propaganda? Bien, estamos con la maestra Candelaria Ochoa. Ella es académica de la UDG, especialista en asuntos de género. Vamos a una pausa, estamos en Política en Directo en el 1150 de la banda de AM, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Vamos a las conclusiones con la maestra Candelaria Ochoa, académica, investigadora de la UDG y luchadora de casi toda la vida, desde que yo la conozco, por los asuntos que defienden los derechos de las mujeres. ¿Qué conclusiones haríamos, maestra Candelaria, cuidando, digamos, la percepción sobre lo federal y lo estatal? 2019, ¿qué esperaría usted que sucediera en 2019? ¿Vamos a dar un pasito más o habrá que luchar desde la trinchera de las mujeres como usted, con más fortaleza, pues para que no haya retrocesos, por ejemplo? Yo creo que es todo, Pedro. Es que las mujeres que nos hemos formado profesionalmente, pero también en el activismo, sigamos siendo críticas de las acciones de los gobiernos, federal, estatal, municipal. Me parece que eso es fundamental. Y que ninguna nos escamemos de si estamos en el gobierno o si estamos de este lado, que no haya nadie que se escame. Ay, ¿por qué critican? Yo creo que al contrario, que precisamente formar ciudadanía es insistir en que la gente participe de manera crítica. Yo no me imagino ni la refundación ni la cuarta transformación con seres sumisos. O sea, me parece que eso es lo que menos debemos apostarle. Y en ese sentido me parece que las feministas tenemos una larga tarea por delante, porque además la política se ha modificado a partir de que hemos estado insistiendo que se debe hacer de manera distinta, que se nos debe tomar en cuenta, que además nosotras siempre, yo soy promotora del no victimismo. O sea, ay, no podemos, ¿verdad? Sino más bien al contrario, que tenemos que formarnos y además porque somos las que estamos más a ojos de la gente que incluso los hombres. Porque si llegamos a un cargo, somos mucho más severas en términos de crítica que de los hombres. Así que yo creo que es un gran reto que haya ciudadanía crítica y que las mujeres sigan haciendo crítica permanente. ¿Ve con optimismo el 2019? Yo lo veo con optimismo. Mira, en el gobierno federal a mí me llama mucho la atención y por eso también he estado cercana a la propuesta de López Obrador, porque él no le tiene miedo a las mujeres inteligentes. O sea, están allí a su alrededor y no les tiene miedo. Entonces yo espero que cada vez los gobernantes le tengan menos miedo a las mujeres inteligentes. Le agradecemos a la maestra Candelaria Ochoa, académica e investigadora de la UDG, una militante muy activa en defensa de los derechos de las mujeres, que haya venido a compartir sus puntos de vista aquí en Política en Directo. Gracias, Candelaria. Muchas gracias, Pedro, gracias a tu público y gracias al equipo que me apoya todos los días. Bueno, don Luis Ramírez dice saludos a la maestra Candelaria Ochoa, ella es la mejor. También se comunica de la Quinta Velarde, Carlos Torres Leal, dice un abrazo a ustedes y a Candelaria Ochoa. Muchas gracias a todos. Y nosotros le agradecemos a usted la gentileza de su compañía, a Gerardo Huerta que estuviera en los controles técnicos, a nuestra compañera Berenice Flores atendiendo los teléfonos convencionales. Mañana por aquí nos encontraremos, aquí en Política en Directo en el 1150 de la banda de AM.